Amén. Endavant. Buenos días a todos. Hay un montón de caras que no veo. Sentíos y sed súper bienvenidos entre nosotros. Nacor decía que estamos haciendo una serie sobre el libro de Romanos. La semana pasada Andrés estuvo hablando sobre el capítulo 2. Aquellos que no lo pudiste escuchar, os lo recomiendo que en casa lo hagáis. Fue de mucha bendición. Y curiosamente, con la célula de jóvenes que estoy llevando, también estamos tratando el tema de Romanos. Está siendo un tiempo, como mínimo para mí, muy bueno. Luego le preguntáis si para ellos también lo es. Y la semana pasada fue un debate interesante porque estoy aprendiendo y recalibrando mi situación y expectativas. El grupo de los pirris, los tenéis ahí sentados, queridos pirris. Y yo les decía, oye, yo soy joven. Y me decían, no, Carlos, nosotros somos jóvenes. Tú no eres joven. Está siendo un tiempo muy bueno. Os explicaba esta anécdota porque a veces aprendemos cosas por comparables o identificamos cosas por comparables. Y el texto de hoy, en cierta manera, tenemos ahí un aprendizaje que va en base a comparables. Dejadme que vayamos al contexto, porque si leemos el texto que hoy tocaremos, que es el capítulo 3 del 1 al 20, no se acaba de entender mucho si no sabemos de dónde venimos. Vamos a Romanos 2:29. Y en Romanos 2:29 nos encontramos que dice: el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Vamos a ponerlo en contexto. Pueblo judío. El pueblo judío se cría con el monopolio de Dios. Dios es nuestro y solamente nuestro. ¿Y de los gentiles? No, de los gentiles no. Y ahí ellos tenían orgullo y ese orgullo lo podemos identificar en el capítulo 2, si tiráis más para atrás, si lo leéis o escucháis, por dos cosas. Una, porque ellos habían recibido la revelación, habían recibido la ley. Y dos, porque ellos tenían el pacto y lo identificamos en una señal física que era la circuncisión. Así que tenemos un pueblo hinchado que se cree con la exclusiva de Dios y que se cree con la exclusiva de la salvación. ¿Por qué? Por el hecho de ser judíos. Y ahí, en el 29, fijaos cómo Pablo desmonta esa tesis y dice: el verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. No tiene que ver con tu linaje. Y lo desmonta ¡pum!, de un plumazo. Esto que para nosotros, oye, pues lo leemos, lo podemos comprender, pues para el pueblo judío esto estaba muy calado en su ADN. Esto culturalmente era vertebral. Y llegamos al capítulo 3. Vamos a leerlo del 1 al 20. Dice: entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, ¿y si a alguno les faltó la fe, acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podrá objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Y vamos al 9. Dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido.
No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena hasta su boca de maldiciones y de amarguras. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Yo dividiría el texto en dos bloques. La primera parte, del 1 al 8, lo que nos encontramos es un debate de Pablo consigo mismo, ¿no? Nos encontramos unas preguntas y unas respuestas. Y me parece muy apologético. Pablo está defendiendo la fe. En esta iglesia hace unas semanas inventamos a la gente de Pontea que nos explicaron lo que era la apologética, y la apologética no es otra cosa que la defensa argumentada de la fe. Nos encontramos el cómo practicarla en Primera de Pedro y se nos dice que tenemos que estar preparados con argumentos para responder a aquellas preguntas que se nos hacen de una forma calmada y con una vida íntegra. Eso es lo que se nos pide. Y aquí nos encontramos que la apologética la vivimos en unas preguntas y unas inquietudes de un pueblo judío de hace 2000 años, pero muy probablemente las preguntas que os hagan a vosotros hoy en día sean diferentes de las que encontramos, ¿no? ¿De dónde venimos? Fijaos que la apologética cubre 4 grandes temas. Una precisamente es esa, ¿no? ¿De dónde venimos? El origen de la vida. Otra pregunta es ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué vivimos? Otra pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino? ¿Hay algo más allá? Y la cuarta la está respondiendo aquí. Debate moral. Bien y mal. ¿Cómo es posible que haya una ética, una moral, un debate sobre lo que está bien y lo que está mal? Muy probablemente es porque alguien nos ha dado conciencia y alguien nos ha dicho en términos absolutos que está bien y que está mal. Y lo vemos aquí. Fijaos, aquí lo que nos encontramos es que Pablo está debatiendo con un judío que seguramente es una representación, no existe. Es posible que, como Pablo argumentaba con el pueblo judío, estas preguntas y respuestas fueran las que él se había ido encontrando. Y algunos dicen que es Pablo debatiendo con Pablo mismo. El Pablo que ha conocido a Cristo con el Pablo que no lo había conocido. Y la primera pregunta que les hace es, entonces, ¿yo no tengo ningún mérito por el hecho de ser judío? Versículo 1. ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? ¿Me sirve de algo? Y la respuesta de Pablo es fantástica. Dice, mucho. Hay un montón de argumentos, pero aquí solo nos da uno. Luego, en el capítulo 9, dará más. Y dice, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y el hecho de que se les confiara la palabra de Dios no implica privilegio, pero sí responsabilidad. Durante muchos años he estado con jóvenes de diferentes congregaciones y una de las preguntas que acostumbra a salir es, no tengo claro si como hijo que ha nacido en una familia cristiana esto es algo bueno o algo malo. Me cuesta identificar si había una persona diferente antes o después. Pero aquí, si somos justos, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿prefiero lo contrario? ¿Preferiría no haber nacido en una familia en un seno cristiano los que han nacido en ella? Y aquí la verdad es que la respuesta es muy evidente, ¿no? Oye, eres un privilegiado por haber recibido la palabra de Dios. Y entonces se va otra pregunta. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Bueno, la verdad es que la respuesta es muy categórica, ¿no? De ninguna manera. De ninguna manera.
Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Y dejadme que hable aquí en términos absolutos, porque vivimos en una sociedad donde en líneas generales todo es relativo. Pero hay una frase, el otro día Andrés citó a Chesterton. Chesterton tiene otra frase que me gusta mucho que dice: la verdad será verdad aunque no la crea nadie, la mentira seguirá siendo mentira aunque la crea todo el mundo. Dios es fiel cuando hay infidelidad. De hecho, eso es el Evangelio. El Evangelio es Dios ofreciendo fidelidad pese a la infidelidad. Y cita el Salmo 51, que es justo después de que David ha estado con Betsabé. Y David escribe: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Fijaos, Dios sigue siendo fiel y su justicia sigue siendo válida cuando somos infieles y cuando somos injustos. Y va a una tercera pregunta. Pero entonces, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Vuelvo a repetir la pregunta. Dice: si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? O dicho de otro modo, si yo le estoy haciendo un favor a Dios siendo injusto para que se demuestre su justicia, ¿cómo me va a castigar? Los financieros, los que nos dedicamos al sector financiero, hablamos mucho de comparables, ¿no? Oye, ¿estoy bien invertido o no estoy bien invertido? Bueno, la respuesta sería depende con qué te compares. Ya, pero es que he ganado mucho dinero. Ya, pero ¿cuál era tu alternativa a haber invertido de esa forma y haber ganado más dinero o no? Funciona por comparables. Fijaos que aquí eso es lo que le están proponiendo a Dios. Oye, le estoy proponiendo a Dios que con mi maldad y con mi injusticia brille su justicia. Este argumento se cae sobre su propio peso porque si me lo llevo al extremo, quiere decir que cuanto más injusto soy, más brilla la justicia de Dios. Y en consecuencia, ¿qué? ¿Tenemos que hacer las burradas más grandes habidas y por haber para que la justicia de Dios se manifieste? Sigue sin tener ningún sentido. De hecho, eso es lo que responde Pablo. Si así fuera, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Si Dios necesita mi injusticia para que su justicia brille, de facto, Dios es injusto. Y si Dios es injusto, ¿cómo puede juzgar el mundo? Y ahí deciros que lo que me encuentro con ese tipo de preguntas muchas veces es, en algunas ocasiones, preguntas genuinas y auténticas, gente que tiene inquietud, gente que quiere saber, gente que tiene dudas, y a veces me encuentro preguntas que lo que quieren es justificar una postura previa. No me interesa tanto tu respuesta como sí mi pregunta. Os hablo de un caso cercano. Seguramente a la persona a la que más veces le he explicado el Evangelio tenía un problema con la justicia de Dios. Yo no puedo creer en este Dios del que tú me hablas que un día juzgará. No puedo creer en él. Y me sorprendió mucho que cambió de tesis de forma radical cuando fue madre por primera vez. Y me dijo: yo no puedo creer en un Dios que no juzga ya. Tengo un bebé, fíjate las atrocidades que se hacen con bebés, yo no puedo creer en ese Dios que ya no juzga hoy. Y yo le dije: aclárate. ¿En qué no crees? ¿En el que va a juzgar o en el que no juzga ahora? Porque es incompatible. Y mi pregunta entonces era: ¿no será que eres tú quien quieres ser Dios? ¿Eres tú quien quieres juzgar a Dios porque Dios no hace lo que tú quieres en la forma que tú quieres? Última pregunta. ¿Alguien podría objetar: si mi mentira la destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Se parece mucho a lo anterior. ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así
nos calumnian algunos asegurando que esto es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Aquí Pablo explota. ¡Pam! Pero bien merecida se tiene la condenación. Me escuchaba una predicación sobre este tema de Sugelén y hablaba de una anécdota de Agustín de Hipona, en que una de las preguntas que le hicieron a Agustín de Hipona es: oye, ¿y Dios qué estaba haciendo antes de crear el mundo? Y dijo: crear el infierno para los que hacen preguntas como esa. Hay preguntas que buscan respuestas. Hay preguntas lícitas. Hay preguntas auténticas. Y hay preguntas capciosas y que buscan pillarte. Lo vemos en la historia de Jesús, ¿no? Como a veces le hacían preguntas auténticas y a veces las preguntas no buscaban una respuesta. Mi experiencia me dice que en líneas generales, en el 1 a 1, las preguntas son auténticas. Y que las preguntas con mucho público delante persiguen encontrar el punto flaco y que tu fe flaquee y que tu respuesta flaquee. Así que, igual que estamos animados a dar una respuesta con calma, argumentada y con una vida íntegra, deciros que las conversaciones también se tienen que saber parar. Hay también que saber decir que no. Y ahí vamos al versículo 9 y entramos en una argumentación en el que empieza con una pregunta muy parecida a como empezaba. Y dice: ¿y a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y yo ahí me lo llevo no solo a los judíos y a los gentiles, me lo llevo a los evangélicos. Porque estar en esta iglesia no te hace tener ningún privilegio. Pertenecer a la religión evangélica no te da ningún privilegio. Ninguno. Spurgeon hace mucho énfasis en que analices si realmente eres o no eres, si realmente has creído o no has creído. E incluso tiene toda una carta a sus estudiantes en que le habla a los predicadores: vigilad que lo que prediquéis sea a Cristo, y vigilad que previamente vosotros estéis con Cristo. Porque si no, el hecho de estar aquí encima tampoco me da ningún privilegio de nada. Y a partir de ahí, en el 10, empieza a coger textos bíblicos para defender esa tesis. Ya no soy yo con mis palabras, ya es el texto bíblico el que habla. Si me habéis escuchado en anteriores predicaciones, os dais cuenta de que mis predicaciones son muy expositivas. Cojo el texto y lo que quiero es que el texto hable. Y cuanto más hablo yo y menos el texto, más posibilidades hay de que yo me equivoque y vosotros no seáis bendecidos. Y ahí empieza y dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos son descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Absoluto, no es relativo. Y luego veremos que lo hace en base a la ley. La ley es lo que me dice qué está bien y qué está mal, quién es bueno, quién es malo. Si yo no tengo algo inamovible sobre lo cual discriminar qué está bien y qué está mal, quién es bueno y qué es malo, nos daremos cuenta de que todos pensaremos diferente, las culturas pensarán diferente y los momentos de la historia y del tiempo pensarán diferente. Si yo no tengo una ley que me diga que robar está mal y que esa ley es atemporal, en momentos de la historia o en culturas, alguien puede llegar a decir que robar está bien. Pero precisamente, y por la ley, sabemos que la verdad de Dios y la discriminación que Dios hace es absoluta. Y aquí dice que no hay nadie que haga lo bueno. Hay que entenderlo en contexto. No quiere decir que no haya nadie que haga cosas buenas. Y no quiere decir
que no haya gente que no crea en Dios que haga cosas buenas. No está diciendo eso. Por la gracia de Dios hay mucha gente que hace muchas cosas muy buenas. Aquí está hablando de la naturaleza humana. No somos buenos que hacemos cosas malas a veces. Somos malos que por la gracia de Dios a veces hacemos cosas buenas. Y la diferencia es abismal. Y las consecuencias de ello las vemos del 13 al 18. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena hasta su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor delante de sus ojos. No sé si os habéis fijado, pero en estos 5 versículos hay bastantes partes del cuerpo. Habla de la garganta, habla de la lengua, habla de los labios, habla de la boca, habla de los pies, habla del cuerpo humano. Un cuerpo que fue creado a imagen de Dios para gloria de Dios y servicio al prójimo. Y la consecuencia de rechazar a Dios es que yo no doy la gloria a Dios, sino que busco mi propia gloria y que no sirvo al prójimo, sino que me aprovecho de él. Esa es la consecuencia de alejarme de Dios. Y en el 19 leemos que sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Seguro que lo habéis visto, porque los más pequeños tienen una Biblia infantil que cuando habla de la ley es un decálogo de instrucciones que Dios nos da para saber cómo vivir. Y lo plantea como las buenas 10 maneras de vivir. Y así es. Son instrucciones para que sepamos vivir y seamos realmente felices. Eso es lo que es la ley. Sin embargo, nosotros voluntariamente hemos apartado eso y hemos dicho que sabemos una forma mejor, que es nuestra propia forma. El relato que hace Pablo aquí se carga cualquier tipo de mensaje de autoayuda que hayáis escuchado. Es lo más alejado de un mensaje de autoayuda que te puedas imaginar. El mensaje de autoayuda que te dice tú puedes, tú vales, tú te lo mereces. Y aquí dice, no hay ni uno bueno. A nivel de marketing, si lo que querías vender no es el mensaje más comercial, estás acostumbrados a todo lo contrario, ¿no? Cómpratelo porque tú te lo mereces, tú te lo has ganado. Y aquí es todo lo contrario. No pretende vender, pretende ser claro y decir la verdad. Eso es lo que pretende Pablo. Y aquí, en el 20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y ese es mi comparable. Dios no necesita mi comparable, Él es absoluto. Dios es bueno, intrínsecamente bueno. Y es por medio de la ley que yo conozco que soy malo. Y es esa paradoja de que yo soy bendecido cuando recibo la ley porque tomo conocimiento de que no me puedo salvar a mí mismo. No tengo esa capacidad. Y es en esa paradoja que el mismo Dios propone un plan y propone una solución. Tú no eres bueno, tú no tienes capacidad de ser bueno, tú en tus propios méritos y esfuerzos no lo vas a conseguir, no te puedes salvar, no te puedes justificar. Y todos y cada uno de nosotros queremos justicia. Todos. Porque todos y cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida hemos sido dañados. Todos. Y queremos que eso no quede impune. Y todos y cada uno de nosotros no queremos ser juzgados por lo que le hemos hecho a los demás.
y es incompatible. O hay justicia para todos o no hay justicia para nadie. Y Dios te promete que va a haber justicia. Y en una de esas preguntas capciosas de las que os hablaba antes, seguro que os habéis encontrado con aquella que dice: ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación? Y la pregunta que tendríamos que hacer es: ¿y qué pasa contigo que sí que lo has escuchado? ¿Cómo vas a responder tú a ello? Y aunque la semana que viene Rubén nos hablará mucho más de lo que viene por delante, de la solución que Dios propone al respecto, en una de esas paradojas nos encontramos con que Dios se hace hombre para que el hombre pueda estar con Dios. El Dios eterno e inmortal se hace humano y el humano mortal mata a Dios. Y Dios nos ofrece su justicia cargando con nuestra culpa. Si has escuchado este mensaje por primera vez y te generan dudas, Nacor, un servidor, los ancianos de iglesia, estamos encantados de respondértelas, porque ante la duda nos encanta responder con nuestras limitaciones y con aquello que sabemos. Te animo a que no te vayas con preguntas. Y en este texto, que es un texto duro, que es un texto que nos confronta, que nos enseña quiénes somos en realidad, no quiero dejaros sin esa esperanza que es Jesús. Porque, siendo honestos con nosotros mismos, no tiene ningún sentido vivir unos cuantos años y luego morir. La experiencia me demuestra que aunque centre mi vida en cosas que pueden ser importantes, cuando se ponen en un prisma eterno, carecen de importancia. Uno de mis familiares pasó toda su vida centrado en algo que puede ser importante. La gestión del dinero. No es algo banal, es algo importante. Y apenas a pocas semanas de la muerte, tuve la posibilidad de visitarlo y ya todos éramos conocedores, él también, de que quedaba poco. Y me encontré a un señor mayor en un estado físicamente muy delicado, en el que entre sus manos no paraba de darle vueltas a una medalla con una cruz. Os aseguro que nunca le había importado esa cruz, nunca. Y lo que me vino a la mente es: está buscando esperanza desesperadamente. Cuando en un prisma eterno yo pongo lo que ocupa mi mente y mi vida, a lo mejor tendría que recalibrar todo eso. Y el Evangelio me ofrece una esperanza en forma de Jesús, en el que si tú quieres, Él es tuyo y tú eres de Él. Os voy a leer una letra de una canción que me gusta, que luego pediré a Ami que la reproduzca. Muy probablemente no es un grupo cristiano. Muy probablemente no lo es. Seguramente está escrito en clave de una vida transformada por haber conocido a alguien. Pero para mí es inevitable hacer un paralelismo con el Evangelio. Si vuestro inglés es tan malo como el mío, primero os la leo y traduzco al castellano y luego la escuchamos un par de minutos. Y dice: prendí fuego a mi pasado, antes de ti estaba al borde del abismo, pero de alguna manera me estás levantando más alto y te quiero y te necesito y te tengo y nunca seré feliz sin ti. Y te quiero y yo digo adiós al tipo que solía ser, a la vida que solía llevar, porque ahora veo que eres lo único que importa para mí. Y el hombre que era antes ya no importa más, porque ahora veo que eres lo único que importa para mí.
No te quedes con preguntas, estaremos encantados de poderlas responder. Ami, si quieres lanzarlo.